Por él te convertiste en el emperador demonio. Conquistaste reinos y los dioses tiemblan. Pero tu poder es inútil. Te dejó una promesa y una esfera de luz antes de desvanecerse. Después de 3 millones de años, ¿cómo encontrás un alma que los cielos insisten que ya no existe? Kan Yan busca por milenios una pequeña esfera de luz como señal. Vos no tenés que esperar tanto. Hacé que ese like brille como la promesa que él necesita encontrar. En el sagrado monte Yushen, en el mundo espiritual, la antigua bestia del caos, Zhang Yan, también conocido como el dios de la violencia, permanecía encadenado, irradiando una furia contenida. Frente a él, el dios de la guerra, Jing Yuan, y sus guardias lo acusaban de desafiar al gran emperador. Pero para Zhang Yan, la verdadera injusticia era otra. Él amaba a Li Yu, el dios de la primavera, y los dioses lo habían ejecutado. Ahora, sediento de venganza, les prometía que el gran emperador pagaría por ello. Jing Yuan se burlaba de su desafío, recordándole la vastedad del poder del emperador y la imposibilidad de dañarlo realmente. Pero Zhang Yan, transformado en su forma demoníaca de cuernos y ojos ardientes, no escuchaba razones, solo quería ver caer a los cielos y a sus dioses. Cansado de la insolencia, Jing Yuan sentenció a Zhang Yan a sufrir los 9 días de relámpago, desatando una tormenta celestial sobre él. Entre los estruendos, Zhang Yan, aunque encadenado y visiblemente sufriendo, se reía a carcajadas, desafiando a las deidades a que lo mataran de una vez. Pero en medio de esa tormenta de dolor, una figura etérea apareció flotando, Li Yu, el dios de la primavera. Su presencia sorprendió incluso a Jing Yuan, que no entendía cómo el alma de Li Yu aún podía manifestarse. Li Yu, con una triste sonrisa, le pidió al dios de la guerra que los dejara solos, una solicitud que Jing Yuan, a pesar de sus dudas, aceptó. Li Yu se acercó a Zhang Yan, explicando que esa era solo una manifestación de su cuerpo espiritual. Zhang Yan, al verlo tan frágil, se desesperó al darse cuenta de que no había podido salvarlo y que ahora Li Yu se iría para siempre. Con lágrimas en los ojos, Zhang Yan le suplicó que no lo abandonara. Li Chu lo consoló, prometiéndole que volvería a su lado, sin importar cuántas vidas le tomara la reencarnación. Como un último gesto de amor y esperanza, Li Chu creó una pequeña esfera luminosa con su energía espiritual, explicándole a Zhang Yan que esa sería la señal, el símbolo que le permitiría reconocerlo en su próxima vida. Con un último «Ah, Yan, espérame», Li Chu se disolvió en el aire, justo antes de que los relámpagos lo consumieran. Después de 3 millones de años, el dios de la primavera había sido derrocado. La partida de Li Chu sumió al mundo humano en un invierno eterno, y la bestia del caos, Zhang Yan, rugió con una pena y rabia incontenibles que hicieron temblar el reino de los dioses. Aunque fue golpeado por innumerables relámpagos hasta convertirse en cenizas, las bestias antiguas son inmortales. Rápidamente, Zhang Yan resurgió, descendiendo al reino diabólico. Allí, unificó el mundo demoníaco en poco tiempo, y miles de demonios lo reverenciaron como su nuevo emperador. En solo 200 años, el demonio del caos lideró a su ejército en incontables conquistas, preparando el terreno para una guerra contra los mismos dioses que le habían quitado a su amor. Ahora, conocido como Kan Yan, el demonio del caos, se encontraba en su palacio Xueye, en el reino demoníaco. A pesar de su inmenso poder y sus victorias, su corazón seguía buscando. Interrogaba a cualquier deidad que se cruzaba en su camino sobre el viejo Yucheng y el reino divino, pero las respuestas que recibían eran de burla. Le decían que su alma estaba tan destrozada que la reencarnación era imposible. Kan Yan se negaba a creerles. Incansablemente buscó en los 3 reinos, desgarrándose a sí mismo una y otra vez, pero no encontró ni el símbolo de energía espiritual ni el rastro de Li Chu. Mientras tanto, sus nuevos guardianes, A Tuo y Kuluyi, celebraban sus victorias sobre los dioses, asombrados por la fuerza de su emperador. Sin embargo, Kuluyi notaba la tristeza persistente en el rostro de Kan Yan, una sombra que ni todo el poder del reino demoníaco podía borrar. Y esa sombra era la ausencia de Li Chu. Por más que se esforzara por parecer el amo absoluto de todo, Kan Yan no encontraba el consuelo. Sus subordinados intentaban complacerlo, como Leng Long, la regente de su palacio, que con diligencia le presentó a los seres mágicos y demonios más hermosos del reino. Pero para Kan Yan, ninguno valía la pena. Los miraba con desprecio, porque en su mente, los únicos ojos que importaban eran los de Li Chu, ese esmeralda pálido que veía constantemente en sus sueños y que eran, para él, la definición de belleza. Con un gesto de frustración, tiró la copa que le ofrecían, dejando claro su descontento y asustando a Leng Long, quien prometió buscar de nuevo, rogando por su perdón. Mientras tanto, en otro rincón del reino demoníaco, los chismes sobre el capricho del emperador no paraban. Pero a Kan Yan le daba igual. Su mente seguía en un bucle. ¿Dónde estaba Li Chu? Descartaba los reinos divinos y demoníacos, y el mundo humano le parecía, bueno, repulsivo. En medio de su búsqueda personal, las noticias sobre la unificación de los reinos demoníacos no paraban.
76 países habían jurado lealtad. Ahora, el emperador del país de Yao mandaba una oferta de paz, un intento de negociación. Pero para Can Yan, eso era una provocación. Un humano intentando negociar con una deidad. Su respuesta fue contundente. Vamos a mostrarles lo que significa el miedo, que el mundo humano se inunde con 1 millón de cadáveres. Y así, con sus fuerzas listas para la guerra, la pregunta persistía en su mente. ¿Dónde estás, Li Shu? Contéstame. Mientras la ira de Can Yan se desbordaba, en un lugar muy distinto se alzaba la montaña Tianyu, también conocida como la montaña sagrada. Un sitio de leyenda, donde, a pesar del hielo que la cubría por siglos, las flores florecían. Allí, entre las 12 sectas principales de la región, el clan Tian Xuan se destacaba por su maestría con la espada y su reputación de ayudar a la gente contra las rebeliones demoníacas. En este majestuoso entorno, el maestro Jiu Fang Ye Li instruía a sus discípulos en la compleja forma de espada Gracia Vacía. Les enseñaba que para dominarla debían abandonar las emociones y los deseos y sentir la esencia del poder interior. La idea era simple. El verdadero camino del cultivo es ser fiel a los instintos, sin dejarse afectar por las emociones. Pero no todos lo tenían tan claro. Jun Huan, la discípula mayor, se lamentaba internamente. Todavía pensaba en casarse con la hija de la familia Wang y sentía que con tanto apego nunca sería una buena espadachina. De repente, una pequeña discípula, Jing Jing, irrumpió en escena, persiguiendo a un hurón blanco que se había comido la preciada sopa de coral blanco del maestro. Furiosa, le juró que lo convertiría en guiso. Pero antes de que pudiera atraparlo, el maestro Jiu Fang Ye Li apareció. Y ahí estaba la clave, sus ojos, un esmeralda pálido, idéntico a los que Can Yan describía en sus sueños. El maestro calmó a Jing Jing, tomó al hurón en sus brazos y con dulzura dijo que seguro tenía hambre. Jing Jing, aunque molesta por el hurón, le recordó al maestro lo cara que era la sopa y la difícil situación económica del clan. El maestro, con un toque de humor, le palpó la barriga al hurón y le anunció que a partir de mañana su ración de comida sería la mitad y tendría que correr 10 vueltas a la cumbre. El pobre hurón, con el corazón roto, se quejó. Los demás discípulos se reían de Jing Jing y comentaban cómo los maestros se preocupaban más por el dinero y las mascotas que por el poderoso espadachín que era el maestro. Pero la calma se rompió. El maestro Jiu Fang Ye Li, que escuchaba en silencio, se puso serio. Algo no andaba bien. La barrera de protección del reino de Yao, la que resguardaba su tierra, estaba siendo atacada. Alguien intentaba romperla. Sin perder un segundo, ordenó a los discípulos de mayor nivel que fueran a defenderla y a los demás que difundieran la noticia. La paz en el reino de Yao estaba a punto de terminar. El cielo se puso oscuro de golpe sobre la nación Yao, confundiendo a los civiles que pensaron que se venía una tormenta de nieve. Los soldados en las murallas, al ver una gigantesca abertura púrpura en el cielo, entraron en pánico y corrieron a informar al general. Este, sin dudarlo, ordenó proteger al emperador y facilitar su escape, desechando cualquier preocupación por los 40.000 civiles de la ciudad con un frío ¿quién tiene tiempo para salvar a tanta gente? Mientras tanto, en la ciudad, unas niñas se maravillaban con las cosas voladoras que aparecían en el cielo, pensando que eran dragones. Pero la ilusión duró poco. Gigantescas bestias demoníacas, en efecto, parecidas a dragones, descendieron sobre Yao, escupiendo fuego y desatando el caos. Los gritos de «¡Los demonios nos invaden!» y «¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo?» llenaron las calles mientras la ciudad empezaba a arder. Una de las pequeñas que antes fantaseaba quedó sola y llorando, rodeada por las llamas cuando una mano la rescató. Era el maestro Jiu Fang Ye Li, que, espada en mano, enfrentó a una de las bestias voladoras y la repelió con un solo golpe. La niña, atónita, lo miró y con una frescura inesperada le propuso matrimonio, diciendo que su hermano mayor era increíble. El maestro, con una sonrisa, solo le pidió a una de sus discípulas que escoltara a la niña con sus padres. Ye Li y sus pocos discípulos se encontraron en una situación desesperada. Apenas 1000 de ellos contra un ejército demoníaco de miles. Un anciano reportó que la mayoría de los otros clanes se negaron a participar. «No hay manera de ganar», le dijo. Pero el maestro solo les pidió que no se enfrentaran directamente y que hicieran lo posible por proteger a los civiles y ganar tiempo. El verdadero terror llegó cuando la barrera mágica que protegía el reino fue finalmente destruida. El demonio del caos, Can Yan, apareció majestuosamente, flanqueado por sus huestes y una criatura demoníaca colosal. Con una mirada de desprecio, Can Yan ordenó a sus demonios: «Mátenlos, eliminen a estas hormigas hasta que cada una esté muerta». En medio del infierno que se había desatado, el maestro Ye Li seguía luchando, abriéndose paso entre los demonios con su espada. Rápidamente se dio cuenta de la magnitud de la amenaza. «No hay que subestimar la fuerza de este demonio. ¿Es él el señor demonio?», se preguntó, mientras Can Yan, indiferente a la masacre, observaba desde lo alto de un palacio en llamas, aburrido de la poca resistencia que ofrecían los humanos.
Pronto, uno de sus demonios le trajo al emperador de Yao, que había intentado escapar. El anciano monarca, encadenado, se arrastró ante Kan Yan, ofreciéndole su lealtad, su palacio y su gente, rogando por su vida y culpando a sus consejeros. Kan Yan, visiblemente decepcionado, lo miró con desdén. «Me decepciona su mano. Creí que serías un emperador valiente, no un cobarde. No mereces morir por mi mano, serás comida para las serpientes». 4 horas después de la invasión, la ciudad de Yao era un campo de cadáveres. Aún así, Ye Li y sus discípulos seguían resistiendo, protegiendo a los civiles que podían con escudos de energía, pidiéndoles que se escondieran en los sótanos. Pero el maestro estaba agotado, su ropa manchada de sangre y su respiración agitada. Una discípula le pidió que descansara, a lo que él apenas pudo asentir. Un anciano de la secta Guanyu, Zhou Xingxi, se acercó para sanarlo y le rogó que se retirara con sus hombres. «Ya están en su límite», le dijo, pero Ye Li no cedió. «Si nadie resiste, el reino y quizás toda la tierra perecerá. Será una calamidad». Aunque no quería que sus alumnos murieran en vano, no podía abandonar a las 200.000 personas que aún vivían en la ciudad. Con una mirada de resolución, Ye Li le confió al anciano: «No podemos contra los demonios. Solo hay una persona que puede detenerlos a todos, así que quiero arriesgarme». El anciano se quedó helado, dándose cuenta de su intención. «¿No me digas que intentarás luchar contra el señor demonio?», le advirtió que Kan Yan tenía el poder de decenas de miles de años y que moriría. Ye Li, con una calma sorprendente, solo le dijo: «¿Cómo voy a saber si no lo intento? Ya he matado bestias más poderosas antes. Algunas murieron de un solo golpe, así que voy a bromear con esto varias veces hasta que muera». El anciano solo pudo mirarlo, exasperado por su aparente despreocupación, preguntándose si el maestro Ye Li había perdido la cabeza. Pero Ye Li ya estaba decidido. El Lord Demonio era un oponente temible y alguien debía hacerle frente para evitar una calamidad mayor. Ese alguien sería él. Ni las súplicas del anciano, que le advertía que la gente que dice esas cosas no vuelven, pudieron detenerlo. Con un salto audaz, el maestro Yufan Ye Li se lanzó desde el muro directo al encuentro con el señor demonio. Al aterrizar frente a las fuerzas demoníacas, Ye Li se presentó: «Soy Yufan Ye Li y busco al Lord de los Demonios». Una de las demonios guardianas, con una sonrisa maliciosa, se ofreció a jugar con el intruso humano. Pero Kan Yan, que ya estaba ahí, la detuvo con una expresión de aburrimiento. Quería escuchar qué tenía que decir este humano. Ye Li lo enfrentó directamente, preguntándole por qué invadían sus tierras y causaban tanta destrucción si nunca antes se habían enfrentado de esta manera. Kan Yan respondió con una frialdad escalofriante, diciendo que era porque estaba aburrido, que todo era solo un tonto juego para él. Pero al mirar más de cerca a Ye Li, algo en sus ojos lo detuvo en seco. Esos ojos eran idénticos a los de su amado Li Chu. Kan Yan se sumergió en sus propios pensamientos, confundido y furioso. ¿Cómo un simple humano débil podía parecerse tanto a su dios? Lo consideró una blasfemia, algo inaceptable. Volviendo a la realidad, Kan Yan sonrió con un toque de crueldad. «¿Querés detenerme, pequeño?», le preguntó, insinuando que Ye Li se quería sacrificar por el resto. Ye Li, sin inmutarse, le dijo que era un taoísta entrenado en esgrima y que podía ser su oponente. Kan Yan se burló, alardeando de haber matado dioses y taoístas por igual en los 3 reinos. Pero Ye Li, con la mirada firme, afirmó que, aunque pareciera una locura, estaba dispuesto a luchar por la gente. Intrigado por la osadía del humano y quizás por la extraña conexión con Li Chu, Kan Yan le propuso un juego retorcido. Si Ye Li lograba hacerle un solo rasguño en 50 intentos, él retiraría a su ejército. Ye Li, sin dudar, pidiendo la retirada de los demonios como única condición y prometiendo morir sin arrepentimiento si fallaba. Kan Yan advirtió que no sería tan fácil, empuñando una espada demoníaca, mientras pensaba para sí que no lo mataría de inmediato, que lo dejaría vivir un poco más por su parecido con Li Chu. Luego ordenó a sus demonios no interferir, proclamando que él mismo se encargaría del humano. Abajo, tanto los discípulos de Ye Li como los civiles y los mismos demonios observaban con distintas emociones. Los discípulos, preocupados por la enorme diferencia de fuerza, los duendes, miembros de la noble casa, mostraban deseo de venganza. Poder. Los civiles, algunos llenos de esperanza y otros rezando, y los demonios, apostando sobre la inminente y brutal derrota del humano. Entonces, el aire se cargó de energía. La espada de luz azul de Ye Li chocó contra el aura rojiza de Kan Yan en un impacto explosivo que sacudió los cielos. El sonido fue ensordecedor. Ye Li, a pesar de su heroica resistencia, sintió el golpe directo y un gruñido se le escapó. La batalla apenas había comenzado. El poder de la espada de Kan Yan destrozó la barrera de Ye Li y con ella su propia espada. El maestro apenas se mantenía en pie, mientras Kan Yan lo miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Todavía seguís de pie? ¡Qué terco que sos!, le dijo. Pero ni siquiera me lo tomé en serio todavía.
La expresión de Kan Yan se ensombreció un instante al no sentir la presencia del alma de Li Shu en Ye Li. No es él, pensó, y su paciencia se agotó de golpe. Sin más preámbulos, Kan Yan desató un ataque monstruoso, un desgarro infernal que Ye Li supo al instante que no podría desviar. Un grito ahogado de sus discípulos resonó mientras el golpe impactaba con una fuerza brutal. Ye Li cayó, su cuerpo temblaba y la sangre brotaba de su boca. Su espada, la que había empuñado con tanto orgullo, se partió en 1000 pedazos. La desesperación se apoderó de sus estudiantes, que corrieron a su lado. «Maestro, deja de pelear, nosotros lucharemos hasta la muerte», le rogaron. Pero Ye Li, con la mano ensangrentada, los detuvo. «No, quédense atrás», ordenó. Les recordó que este era solo el primer intento de los 50 que le había prometido a Kan Yan. Con voz quebrada, designó a Yun Huan, una de sus discípulas, como la próxima maestra de la secta Tianshuan si él no regresaba. «No llores, protege la secta y vive apropiadamente», le dijo, sellando su destino. Yun Huan y los demás lloraban desconsoladamente, negándose a la idea de perderlo. Kan Yan se burló de Ye Li, de su bajo nivel de cultivo y de su heroísmo frente a sus estudiantes. «¿Y cómo pensás seguir peleando con una espada rota, terco?», preguntó el demonio. Ye Li lo miró con desafío. «No te preocupes por mi arma», respondió, y extendió su mano. Ante la atónita mirada de Kan Yan, una nueva espada, la legendaria Xuanya, la espada de su alma, se materializó en su mano. El corazón de Kan Yan se aceleró. La energía de la espada de Ye Li se estaba fusionando con la suya, algo imposible. Era el ojo del demonio, el mismo símbolo que Li Shu le había entregado hace milenios, prometiéndole que lo reconocería en su próxima vida. La revelación golpeó a Kan Yan como un rayo. ¿Cómo es que él creó su espada del alma usando mi ojo demoníaco? ¿Será que esta persona es la reencarnación de Li Shu? Su energía por primera vez flaqueó. Sus guardianes demoníacos lo notaron, preocupados. Ye Li no perdió el tiempo. Aprovechando el desconcierto de Kan Yan, empezó a absorber la energía vital de la naturaleza a su alrededor, potenciando su propio espíritu de una forma que un cuerpo humano normal no podría soportar. Sus discípulos observaron la escena con asombro y preocupación. Con una velocidad sorprendente, Ye Li se lanzó contra el distraído Kan Yan. El demonio reaccionó tarde. «¡Espera!», exclamó, mientras sus propios guardianes se preguntaban si debían intervenir, recordando la orden de su señor de no hacerlo. Ye Li, con la espada del alma brillando con una luz azul mística, se avanzó. «Cielo azul y tierras verdes, la naturaleza vuelve a sus raíces», recitó, lanzando un hechizo que selló a Kan Yan, dejándolo inmóvil. El señor demonio no podía creerlo. «¿Qué hechizo está recitando? ¿Un sello encantado? No puedo mover mi cuerpo, me descuidé». Kan Yan se rió. El supuesto sello que lo inmovilizaba era poderoso, sí, lo había congelado por un instante, pero no era suficiente. El demonio arrancó de su pecho la espada que Ye Li había invocado, esa que llevaba el ojo del demonio de Li Shu. «¿Pensaba sellarme con esto?», se burló Kan Yan, mientras Li, herido y sangrando, lo miraba incrédulo. El maestro no podía entender cómo su hechizo había fallado. Kan Yan le explicó la cruel ironía. «Tu espada fue creada de mi propio ojo demoníaco, ¿cómo podría dañarme?». Ye Li, confundido y agotado, apenas alcanzó a preguntar de qué hablaba. Pero la visión de Ye Li, con esos ojos tan parecidos a los de Li Shu y el símbolo en la espada, fue demasiado para Kan Yan. Con una explosión de emoción, lo abrazó, casi desmayado, y susurró: «Li Shu, finalmente te encontré, nunca te dejaré ir de nuevo». Con Ye Li inconsciente en sus brazos, Kan Yan dio la orden de retirada. Sus demonios se quejaron, desilusionados de no poder seguir con la masacre. «Vámonos», bramó Kan Yan. Los discípulos de Ye Li, viendo cómo se llevaban a su maestro, intentaron detener a los demonios, pero fueron brutalmente repelidos. Yun Huan, la discípula de Ye Li, gritaba desesperada: «¡Monstruo, libera a mi maestro!». Pero otro de sus compañeros la contuvo, recordándole la orden de Ye Li de proteger a los demás. El dolor de Yun Huan era palpable al ver cómo arrastraban a su maestro, herido, hacia el reino demoníaco. Con un estruendo, el portal al reino demoníaco comenzó a cerrarse. Los discípulos solo pudieron observar, impotentes. Mientras la entrada se consumía, juraron que no se quedarían de brazos cruzados. Irían a la montaña Yu para planear cómo rescatar a su maestro, sin importar lo que pasara. Mientras tanto, Kan Yan volaba con Ye Li a su palacio Luna de Sangre, en las profundidades del Reino Oscuro. Apenas llegó, con Ye Li herido y sangrando en sus brazos, exigió que trajeran de inmediato a Leng Long, su regente y sanadora del palacio. Los sirvientes, por su parte, no podían creer lo que veían. Su lord, que por 200 años no le había prestado atención a ninguna belleza, había traído a un forastero y herido. Cuando Leng Long llegó, también se sorprendió al ver un humano en los brazos de Kan Yan.
Después de examinarlo, le dijo que las heridas externas no eran tan graves, solo un par de costillas rotas, pero que el verdadero problema era el agotamiento de su alma y sus poderes. Para sanarlo, Ye Li necesitaba un elixir compuesto por 3 elementos místicos extremadamente raros, incluyendo el loto fantasma y el tallo del alma. Sin dudarlo, Kan Yan le ordenó a Leng Long que usara las mejores medicinas que tuviera, mientras él se encargaría personalmente de conseguir los elementos del elixir. Mientras Leng Long preparaba los tratamientos, no podía evitar notar la posesividad de Kan Yan, quien se negaba a soltar a Ye Li. Incluso cuando finalmente lo dejó para que lo trataran, lo miraba con una atención feroz, recordándole a Leng Long que tuviera cuidado de no lastimarlo. En la corte demoníaca, la noticia de que Kan Yan había abandonado sus deberes militares por un rehén humano corrió como pólvora. Los demonios estaban furiosos y celosos, comparando a Ye Li con las bellezas de sus propias razas y preguntándose cómo un simple humano podía ser tan favorecido. Un demonio con más peso los reprendió por sus trivialidades, recordándoles las amenazas reales que enfrentaba su reino mientras Kan Yan estaba distraído. Supieron entonces que el demonio del caos había ido a la montaña Dashumi, un lugar sagrado y peligroso, para conseguir el dichoso elixir. El resentimiento creció y algunos empezaron a conspirar, convencidos de que ese bastardo humano debía desaparecer. Kan Yan regresó rápidamente con el elixir, una pequeña botella brillante que según Leng Long era un tesoro nacional y solo necesitaba una gota para ser efectiva. Pero Kan Yan, impaciente y sin importarle el valor del objeto, le dio a Ye Li 3 gotas sin pensarlo 2 veces. Al ver a Ye Li lamerse los labios, Kan Yan lo comparó con un gatito hambriento, pero de inmediato recordó la fuerza que casi lo había sellado. El demonio del caos reflexionó que, después de su reencarnación, Li Chu parecía haber cambiado, volviéndose menos propenso a la violencia. Ordenó a Leng Long que preparara un baño de hierbas y la despidió. Mirando a Ye Li dormir, Kan Yan no pudo evitar pensar en los 200 años de soledad y en el alivio de haberlo encontrado finalmente, vivo y respirando frente a él. Esos 200 años se sintieron eternos para Kan Yan, más largos que todos los milenios que había vivido. Se inclinó sobre Ye Li, observándolo con una mezcla de esperanza y frustración. ¿Qué había pasado cuando reencarnaste, Li Chu? ¿Te convertiste en humano solo para perder tus recuerdos y poderes? Se preguntó si podría entrar en sus memorias y encontrar alguna pista. Justo en ese momento, Ye Li abrió los ojos, solo para encontrarse con el rostro de Kan Yan peligrosamente cerca. Fue como despertar de una pesadilla para caer en otra peor. Kan Yan lo miraba con una intensidad que, para Ye Li, solo podía significar una cosa. Era la mirada de un depredador a su presa, y este demonio lo quería comer. Asustado, Ye Li intentó convocar a su espada escarcha, pero se dio cuenta de que no podía. Su cuerpo estaba débil, sus poderes agotados. La frustración y el pánico lo invadieron. Entonces, en un acto de pura desesperación, Ye Li se lanzó hacia adelante, dándole un cabezazo sorpresa a Kan Yan. Para el señor demonio, el golpe fue inesperado y, para su sorpresa, dolió. Se cubrió la nariz que le sangraba un poco, mientras Ye Li, débil, tosió, sintiendo el tirón de sus propias heridas. Kan Yan, recuperándose, decidió que era hora de jugar un poco. ¿Creíste que te iba a comer de verdad? La verdad, quiero comerte, le dijo con una sonrisa astuta. No he comido algo real en 200 años. Quiero tu primera gota de sangre, tu primera parte de carne. Lo quiero todo. Se acercó, mostrando sus colmillos, aumentando el terror de Ye Li, quien no podía más que temblar de miedo. Pero Ye Li no era de los que se rinden. Con una valentía que rayaba en la locura, lanzó una patada rápida y efectiva que impactó en un punto muy sensible de Kan Yan. El demonio se dobló de dolor, cayendo al suelo y quejándose en voz baja. Ye Li, exhausto pero con la frente en alto, se disculpó por sus modales. «Si de verdad quieres comerme, hacelo sin dolor», le dijo con la voz entrecortada. «Pero no me estés susurrando al oído, ¿de acuerdo?» Kan Yan, aún recuperándose en el suelo, no pudo evitar mirar al humano con una nueva y extraña curiosidad. «Oh, luchador», pensó. Kan Yan, lejos de sentirse ofendido, solo se cubrió la cara y sonrió. Ya no veía a Ye Li como una amenaza, sino como un juego, un tesoro. Reflexionaba que no podía ser tan cruel con él, que debía tratarlo con más dulzura, sobre todo después de todo lo que creía que Li Shu había sufrido. Incluso se preguntaba si Ye Li se había golpeado la cabeza, viéndolo con una sonrisa que no entendía y pensando que sus patadas eran lindas. Mientras tanto, Ye Li, ya más consciente de su entorno, le preguntó a Kan Yan si la ciudad de Yaozhou todavía existía, si no la había destruido por completo. El demonio del caos hizo una pausa, y luego, con una calma impostada, le aseguró que había considerado a Ye Li un guerrero valiente, y por eso había ordenado a sus hombres retirarse sin más matanzas. Ye Li, que conocía la reputación sanguinaria del demonio, no le creyó ni una palabra, pero decidió seguirle el juego por el momento. Observando el lujo oscuro y el incienso pesado del lugar, Ye Li se dio cuenta de que estaba en el Palacio Luna de Sangre de Kan Yan.
Dio un paso, extendió sus manos, como si buscara algo o probara sus propios límites. Kan Yan lo observaba, especulando si el humano le estaba ofreciendo sus manos o si recordaba algo de su pasado. Jelly rompió el silencio. «Cometiste un error. Soy tu prisionero, ¿no? ¿No debería estar atado o encerrado?» Kan Yan respondió con una pizca de burla, que sin sus poderes, Jelly no representaba amenaza alguna, por lo que no había necesidad de atarlo. Jelly, sintiéndose inútil y despojado de todo, lo retó. «Si no soy una amenaza ni sirvo para nada, ¿por qué no me matás?» La respuesta de Kan Yan fue directa y posesiva. «Preferiría tenerte en mis brazos y cuidarte como un tesoro». Kan Yan se recordó a sí mismo que Jelly era como un niño con amnesia y que debía domesticarlo hasta que recuperara sus recuerdos. Con esa idea en mente, le preguntó a Jelly si recordaba algo que él mismo había dicho en el pasado, refiriéndose a la promesa de Lichu. Jelly, sin entender la implicación, solo asintió con un «por supuesto». Kan Yan, tomando esto como una señal, le dijo: «Quiero que seas bueno, que me escuches y que nunca te separes de mí». La furia crecía en Jelly. ¿Ser su esclavo por la eternidad? ¡Jamás! Le recordó a Kan Yan que había invadido su reino, matado a su gente como si fueran hormigas. «Terminé en tus manos, no me importa si me golpeas o me matás», desafió Jelly. «Pero si querés que me doblegues o te sirva, ni lo pienses». Lo provocó, diciéndole que prefería morir antes que ser humillado. «Mátame rápido». Kan Yan, con una mirada intensa, lo interrumpió. «Escúchame, nunca te voy a lastimar o a insultar, porque vos sos mío, mi amor, por toda la eternidad». Jelly se quedó atónito. «¿Qué? ¿No soy solo comida? ¿Por qué no podés decirlo?» Kan Yan, por dentro, se debatió. ¿Cómo explicarle su relación pasada, el juramento de vida o muerte, si Jelly no recordaba nada? ¿Creería las palabras de un demonio? En ese momento, un guardián anunció que el baño de hierbas estaba listo. Kan Yan lo despidió. Jelly, sorprendido, se preguntó si los demonios usaban baños de hierbas. Antes de que pudiera procesarlo, Kan Yan lo levantó sin esfuerzo en sus brazos. «¿Qué estás haciendo? ¡Soltame!», gritó Jelly indignado. «Mis piernas no están rotas ni nada. ¿Por qué me llevas como si lo supieras de antes?» Jelly lo llamó desvergonzado, demonio sanguinario y sin modales. Kan Yan, con una sonrisa burlona, replicó que había vivido miles de años y que ya estaba viejo, por lo que no lo oía muy bien. Ya junto al estanque del baño, Kan Yan se agachó. «¿Qué tal si te ayudo a bañarte, pequeño rehén?». Luego lo incitó con palabras que insinuaban una intimidad no deseada. «No eras intrépido. ¿Por qué tenés miedo de que yo te sirva?». Jelly se sintió humillado como nunca antes. «Jiu Fan Jelly jamás ha sido avergonzado así. Me vengaré definitivamente por esto», juró, mientras Kan Yan lo miraba con ojos que reflejaban una extraña mezcla de afecto y picardía. Jelly, incómodo, le advirtió: «Te estoy diciendo, no me mires así. Si me miras así de nuevo, yo...». El maestro Jelly, pese a su valentía ante el demonio, seguía preocupado por el destino que le esperaba. Si Kan Yan lo devoraba, se convertiría en un dolor de estómago para él, y mucho peor, la idea de ser su esclavo por toda la eternidad era inaceptable. Kan Yan, ajeno a los pensamientos de Jelly, le explicó que el medicamento que le había dado antes de despertar, junto con el baño de hierbas, lo ayudaría a absorber mejor sus propiedades. ¿Entendés, pequeño muñeco? Jelly, con el rostro enrojecido de ira y vergüenza, solo pudo gritar: «¡Andate de acá!». Kan Yan sonrió, dejando a Jelly en su humillante baño de hierbas. «Bien, bien, te espero afuera. No te enojes, ¿eh?». Jelly, por su parte, se sentía confundido. Este señor demonio era raro, muy raro. ¿Qué tramaba? Mientras intentaba procesar su situación, recordó que Kan Yan había mencionado algo sobre un ojo demoníaco y su espada escarcha, que no pudo sellarlo. Tenía que fingir debilidad, absorber la poca energía del reino demoníaco y recuperar sus poderes para arruinar los planes de Kan Yan. La impaciencia podría echar todo a perder. Mientras tanto, en el reino humano, la secta Tianshuan estaba sumida en el caos. Los discípulos lloraban por el secuestro de su maestro, Jelly. Yun Huan, su discípula y sucesora designada, intentaba calmarlos, asegurándoles que las sectas principales los apoyarían. Pero los ancianos tenían otra idea. Los demonios se retiraron y sellaron el portal. Significa que hicieron las paces. Abrirlo de nuevo es prendernos fuego a nosotros mismos. No hay esperanza. Haz un santuario y ya está, dijeron con desdén. Yun Huan se enfureció. «Mi maestro no está muerto todavía. No necesitamos su ayuda. Váyanse». Más tarde, Yun Huan estaba sola, calentando la sopa helada de coral blanco, una medicina para su maestro. Susurraba tristemente: «Maestro, ¿cuándo vas a volver?». Sin darse cuenta, un pequeño hurón blanco se acercó y empezó a lamer la sopa. Yun Huan lo miró, entre lágrimas y bostezos, y se quejó: «Este hurón estúpido aún no está muerto. ¿Cómo puedes morir, maestro? ¡Volvé!». El hurón terminó la sopa rápidamente. Entonces Yun Huan se dio cuenta, con un sobresalto. Ese hurón estaba absorbiendo la energía de la sopa. ¿Qué estaba pasando? Ese hurón es...
La mente de Ye-Li se manifestaba a través de la criatura. Había estado absorbiendo la energía que ella preparaba para él. Era su forma de mantenerse conectado, de sobrevivir. En el Palacio Luna de Sangre, Kan Yan observaba a Ye-Li. Le sorprendía que, a pesar de sus atenciones, el pequeño no pareciera feliz. Mientras tanto, la sanadora Leng Long trataba las costillas de Ye-Li, asegurándole que estarían bien en 2 días. Ye-Li le agradeció, lo que la sorprendió. Sentía una vergüenza tremenda al pedir ropa, pero sin sus poderes no podía secarla. Con un susurro, preguntó si podía conseguir algo de vestimenta. Pero lo que Leng Long le trajo no eran unas túnicas normales. Eran atuendos translúcidos, demasiado reveladores para Ye-Li. ¿Qué pasa con esta ropa que no cubre nada? ¿Es a propósito?, se preguntó, mirando los cuernos y las alas de Kan Yan. Quizás sea la moda del reino demoníaco. Kan Yan, que escuchaba todo, sonrió y, como si nada, le concedió el pedido. Para él, tener a Ye-Li a su lado tan hermoso era un placer diario. ¿Dónde está mi ropa y mi accesorio del cabello?, preguntó Ye-Li, indignado. Kan Yan, con una sonrisa pícara, le dijo que los había tirado porque estaban sucios. Ya que no querías usar ropa sucia, por favor, acepta estas. Ye-Li, hirviendo de rabia por dentro, deseaba borrar esa sonrisa de la cara del demonio. Aún así, tomó la ropa. Pero, en lugar de ponerse lo que Kan Yan quería, Ye-Li se las arregló para ponerse 6 capas, ocultando casi por completo la transparencia de la tela. ¿Crees que podés molestarme con esto? ¡Qué demonio tan estúpido!, pensó. Se acercó a Kan Yan y le preguntó con sarcasmo. «Terminé de prepararme, ¿puedo ser encarcelado ahora?» Kan Yan, inalterable, le recordó. «No lo dije antes, debes quedarte a mi lado, no podés separarte de mí ni una pulgada de distancia». Ye-Li no lo aguantó más, empezó a alejarse, con pequeños pasos decididos. «No quiero, si no vas a matarme o encarcelarme, déjame ir, quiero ser encarcelado. Incluso eso es mejor que estar al lado del Lord Demonio que está hambriento hace 200 años», exclamó. La sonrisa de Kan Yan se desvaneció. «¿Disculpa, dejarte ir?» Con un chasquido de dedos, energía oscura brotó de él. «Sos mío, no te atrevas a ir a ningún otro lado». Ye-Li sintió cómo el aura de Kan Yan lo ahogaba, ni siquiera podía respirar correctamente. Leng Long, que estaba cerca, se asustó. «Cálmate, maestro, no debes enojarte, el amo Ye-Li sigue herido». Pero Kan Yan no la escuchó. «¿Querés ser encarcelado? Entonces estarás a 10 pies de mi lado. Será tu prisión». Unas hebras de energía oscura se enrollaron alrededor de Ye-Li, atándolo por los brazos. Ye-Li, sorprendido, intentó luchar, pero Kan Yan le ordenó que no lo hiciera, asegurándole que no lo lastimarían. ¿Satisfecho? «Mejor quédate cerca mío ahora», le dijo Kan Yan, arrastrándolo a su lado. «¡Estás loco!», gritó Ye-Li, incapaz de resistirse. Aunque Ye-Li se sentía atrapado e indignado, Kan Yan parecía disfrutar cada segundo, como si ver a Ye-Li a su merced fuera el colmo de la felicidad. Mientras tanto, algunos de los demonios de la corte empezaban a notarlo. La regente Leng Long, por ejemplo, pensaba que su lord se estaba volviendo un poco tonto por andar atando y amenazando gente. En el gran salón, se suponía que Kan Yan elegiría una nueva reina de entre las bellezas que le presentaban, pero él solo tenía ojos para Ye-Li, que seguía a su lado. Los demonios chismorreaban, sorprendidos de ver al rehén humano en esa posición. Un anciano intentó ofrecer a su hija, una dragona de 3000 años, como candidata, pero Kan Yan ni lo miró, solo le dijo que se fuera. Ye-Li, aunque humillado, se dio cuenta de que muchos demonios tenían ojos verdes como los de Li Tzu, empezando a entender la razón de la obsesión de Kan Yan. Una de las candidatas, una demonio con cuernos largos y un aire de superioridad, se presentó, alardeando de su linaje y despectiva con los humanos. Sin embargo, no todos pensaban así. Para sorpresa de Ye-Li, muchos demonios lo encontraron atractivo, incluso lo elogiaron como cultivador celestial y zorro, lo que generó celos entre las candidatas y cambió el apoyo de algunos clanes. La demonio rubia, atrevida, se acercó y le tocó la cara, preguntándole por su secreto de belleza. Kan Yan, que ya estaba al límite, reaccionó al instante. Agarró la mano de la demonio con fuerza y la amenazó con que no quisiera perder su mano. Luego, con Ye-Li aún a su lado y atado, se lo llevó. En ese momento, algunos demonios lo reconocieron. Era Liu Fang Ye-Li, el temible maestro que había matado a incontables demonios. Ye-Li les aclaró que solo había actuado contra los que hacían el mal en el reino humano, desafiando a Kan Yan a comprobarlo si quería. Pero Kan Yan no estaba para explicaciones. Agarró con más firmeza la mano de Ye-Li y le dejó claro a toda la corte. Ye-Li sería la persona a su lado, y cualquiera que se atreviera a faltarle el respeto sería asesinado. Ye-Li solo podía pensar que el demonio del caos estaba completamente loco. La corte demoníaca se dividió. Algunos consideraron un error que Kan Yan se quedara con un humano, mientras que otros, por lealtad, aceptaron cualquier decisión de su lord, incluso si implicaba pasar la noche con Ye-Li, lo que provocó el asco de otros demonios.
La tensión subió cuando un par de demonios criticaron a Kan Yan por estar engañado por el humano, llamando a los humanos feos y estúpidos. La reacción de Kan Yan fue inmediata y amenazante, ofreciéndole la muerte a quien lo dijera, algo que dejó a todos boquiabiertos, pues él mismo solía decir lo mismo. En medio de todo ese circo, con Ye Li aún en su regazo, al menos en su cabeza, mientras Kan Yan lo seguía mirando con deseo, un anciano dragón interrumpió la asamblea con una noticia alarmante. La fuente de agua del territorio del dragón estaba contaminada y los niños sufrían. Kan Yan, visiblemente molesto por la interrupción, preguntó por qué no se lo habían informado antes y decidió ir de inmediato a ver lo que pasaba, arrastrando a Ye Li consigo. Llegaron a una zona oscura donde el agua emitía un brillo verdoso y tóxico. La demonio dragón explicó que los niños no podían abandonar esa fuente hasta madurar y que no había otras aguas aptas en el reino. Ye Li escuchaba, mientras un demonio le susurraba a la dragona que, si quería ser emperatriz, debía deshacerse del humano. El anciano dragón les mostró el árbol sagrado, que durante miles de años había purificado el agua, ahora retorcido y muerto. Ante la desesperación, la solución de algunos demonios fue inmediata. «Su Majestad, invadamos el reino humano», clamaron, explicando que sus 4 mares y ríos serían el lugar perfecto para su gente. Ante el clamor de «invadamos el reino humano», Ye Li se negó rotundamente a esa idea. Para él, que un solo clan de dragón pudiera destruir un río entero era inaceptable. Su postura generó un torbellino de quejas entre los demonios, quienes no tardaron en cuestionar la lealtad de su rey, Kan Yan. ¿Acaso está eligiendo el lado humano?, se preguntaban, sintiéndose ignorados y traicionados. En medio de la tensión, Ye Li le susurró a Kan Yan su interés por ver el árbol sagrado, que era la fuente de la contaminación. Kan Yan le dijo que era inútil, que la energía de resentimiento a su alrededor era demasiado peligrosa. Pero Ye Li insistió, revelando que tenía una habilidad especial para revivir flores y árboles, una especie de truco que a veces funcionaba. Lo consideraba un último intento, como salvar a un caballo muerto. La mención de esa habilidad especial encendió algo en Kan Yan. Con los ojos muy abiertos, le exigió a Ye Li que repitiera sus palabras. Al escuchar la descripción de su poder una vez más, Kan Yan lo abrazó con fuerza, convencido de que los poderes de Li Chu seguían en Ye Li y que sus recuerdos podrían regresar por completo en cualquier momento. Mientras Kan Yan se perdía en sus ilusiones, los demonios no se callaban. Las burlas y las críticas hacia Ye Li no tardaron en aparecer, llamándolo sirena y súcubo y quejándose de la ternura del momento. La furia de Kan Yan estalló de inmediato. «¡Cállense!», les gritó, amenazando con hacerlos sufrir si volvía a escuchar una palabra irrespetuosa hacia Ye Li. A pesar de la amenaza, Ye Li le recriminó a Kan Yan su propio comportamiento, inapropiado. Sin esperar más, Kan Yan desplegó sus alas y sujetando a Ye Li, alzó el vuelo hacia el árbol sagrado, diciéndole: «Sé bueno, te llevaré hasta el árbol». Los demonios, indignados, protestaron porque un humano no podía acercarse a su objeto sagrado y quejándose de que su líder estaba desperdiciando descaradamente su tiempo. Al llegar al árbol, Ye Li demostró su poder. Sin necesidad de ser cuidado por Kan Yan, disolvió la fuerte energía de resentimiento que envolvía el lugar con un hechizo simple, revelando que en su mejor momento podía hacer desaparecer miles de demonios sin esfuerzo. Kan Yan se sorprendió al ver que podía disolver tal energía sin un gran consumo. Con la energía del resentimiento controlada, Ye Li se propuso examinar los vasos del alma del árbol. Kan Yan se ofreció a ayudar, pero Ye Li, irritado por el hechizo de restricción que todavía lo ataba, le exigió que lo liberara. Kan Yan, como si se diera cuenta de su error por primera vez, pensó que había vuelto a enojar a Ye Li y, recordando que el humano había pedido ser encarcelado antes, movió la mano para deshacer el hechizo. Ye Li, al ver a Kan Yan tan inocente en su confusión, se sintió extraño. Intentó poner un límite. «También soy un hombre, ¿puedes no llevarme como si fuera una mujer?». Kan Yan, aferrado a su posesividad, respondió: «Yo no te trato como una mujer, tú eres mi hombre». Pero rápidamente se corrigió: espera, yo soy tu hombre, tú acostumbrabas a ser abrazado por mí». Ye Li solo pudo pensar que si tuviera la fuerza, lo golpearía en ese mismo instante. Resignado a la peculiar lógica de Kan Yan, Ye Li decidió no seguir discutiendo y se concentró en el árbol. «Empezaré, podría tomarme un tiempo», dijo. Kan Yan, con una preocupación inusual, le advirtió que no se sobreesforzara. Mientras Ye Li empezaba a usar sus poderes para sanar, Kan Yan lo observó, notando la increíble similitud de su figura con la de Li Chu, su amado, y recordando la misteriosa conexión de Li Chu con la naturaleza. 4 horas más tarde, el esfuerzo de Ye Li no había dado frutos. Pálido y exhausto, confirmó que el árbol no respondía. No había rastro de un alma. «Quizás está muerto de verdad», suspiró. Kan Yan lo abrazó, prometiéndole que no se forzara y que pensaría en otra solución para el reino humano, encargándose él mismo de limpiar la energía de resentimiento que, por cierto, empezaba a regresar. Ye Li, con la poca esperanza que le quedaba, aceptó intentar de nuevo después de un descanso. Pero mientras descansaba, Ye Li se dio cuenta de algo profundo.
Él era la única razón por la que el demonio del caos no había desatado su furia sobre el reino humano. Un pensamiento que lo dejaba con un sabor amargo, porque, a pesar de todo, no podía corresponder ese amor. Especialmente sabiendo que la obsesión de Kan Yan venía de sus propios ojos verdes, idénticos a los de Li Chu. En ese momento de reflexión, las tranquilas aguas del territorio del dragón se agitaron violentamente. Un dragón de 3 cabezas, furioso y colosal, emergió de las profundidades, atacando sin previo aviso. Ye Li apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando fue golpeado y, con el poco aliento que le quedaba, escuchó a Kan Yan gritar su nombre, transformándose en su verdadera forma demoníaca. El demonio del caos no dudó un segundo en liberar su fuego para defender a Ye Li, que caía inconsciente en el agua. Debajo de la superficie, Kan Yan, ahora como una bestia imponente, se enfrentó al dragón en un combate brutal. ¿Un dragón de 3 cabezas? ¿Cómo te atreves a cruzarte en mi camino?, rugió, devorando una de las cabezas del monstruo con ferocidad. Su preocupación principal, sin embargo, era Ye Li, que se hundía cada vez más. Kan Yan sabía que Ye Li no era bueno en el agua y que estaba demasiado débil para defenderse. Mientras tanto, en lo que parecía ser un mar sensorial o un reino espiritual, Ye Li flotaba. Escuchaba la voz de Kan Yan llamarlo, pero se sentía demasiado lejos, arrastrado por una fuerza poderosa. ¿El alma del árbol sagrado?, se preguntó, dándose cuenta de que era esa entidad la que lo estaba jalando y que él mismo no tenía el poder para controlarla. En su desesperación, intentó convocar al árbol, buscando su ubicación. De repente, una pequeña figura, casi como un niño, apareció entre las raíces del árbol. Primero, lo miró con furia, un bastardo escapando de sus labios. Pero luego, su expresión cambió a una de inmensa alegría. «¡Sabía que volverías!», exclamó el pequeño espíritu del árbol, corriendo a abrazar a Ye Li como si esperara su regreso desde hacía mucho tiempo. Ye Li, sorprendido de ser reconocido por esta extraña criatura espiritual, le preguntó si lo conocía. El espíritu, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, le confirmó que claro que sí, pidiéndole perdón por haber tardado. Eufórico, el espíritu del árbol celebró el regreso de Ye Li, felicitándolo por haber mantenido la situación en secreto, pero la alegría se mezcló con la preocupación. El espíritu le advirtió que no se podía evitar el colapso del mundo, ni siquiera con su regreso, y que no había mucho tiempo. Todas las criaturas iban a morir. Ye Li, aunque un poco mareado por la energía del espíritu, le respondió con calma que no tenía por qué tenerle tanto miedo, que las criaturas, por frágiles que fueran, lucharían por sobrevivir. Pero la prioridad era otra. Ye Li le dijo que necesitaba purificar el agua y que no podía seguir fingiendo estar muerto. Luego le preguntó al espíritu qué necesitaba para recuperarse. El pequeño ser sonrió, contento de hablar con alguien con cerebro, y sin pensarlo 2 veces le pidió unas gotas de sangre a Ye Li. Le aseguró que su sangre era un complemento encantador y poderoso para demonios y espíritus. Mientras tanto, de vuelta en el mundo real, Kan Yan estaba desesperado. Ye Li seguía inconsciente en el agua y él se culpaba por haberlo puesto en peligro. Preocupado por la fragilidad de los humanos, pensó en reanimarlo con respiración boca a boca. Se acercó, pero no pudo evitar pensar que la situación era algo extraña. ¿Estar así, tan cerca de Ye Li, no le daría la impresión equivocada? ¿Tal vez Ye Li no le tenía tanto miedo como debería? Algo en su actitud lo hacía dudar de que su tesoro estuviera completamente domesticado. Pero Ye Li estaba lejos de sentirse domesticado. Aún molesto por el beso inesperado, lo dejó bien claro. Había entendido todo mal y su primer beso con el demonio del caos había sido de lo más desagradable. Kan Yan, buscando desviar el tema, le preguntó sobre su encuentro con el espíritu del árbol. Ye Li, con un gesto decidido, mordió su dedo para que un poco de su sangre goteara por una roca. Esta ofrenda fue un punto de inflexión, porque en el territorio del dragón, el majestuoso árbol de los espíritus, antes seco, floreció exuberante. Los ríos y océanos se limpiaron, el agua estancada desapareció y hasta los pequeños dragones que estaban enfermos se recuperaron. El anciano dragón y su gente, antes hostiles, ahora estaban de rodillas, llenos de gratitud y vergüenza, alabando a Ye Li por el milagro. Pero Ye Li no estaba para halagos. Cansado de la hipocresía, les preguntó con voz firme por qué un dragón de 3 cabezas los había atacado. Los dragones, por su parte, se disculparon, diciendo que fue obra de un dragón rabioso sin control. Kan Yan, siempre desconfiado, pensó que el ataque no había sido una coincidencia y que podría haber sido planeado, pero decidió dejar el tema por el momento. Luego, en una escena que rozaban lo ridículo para Ye Li, los dragones empezaron a felicitar a Kan Yan por encontrar a su verdadero amor y propusieron celebrar con un festival. ¡Larga vida a la reina!, gritaron, dejando a Ye Li completamente desconcertado. ¿La reina? ¿De quién hablaban? De vuelta en el Palacio Luna de Sangre, Kan Yan, que ahora se mostraba más elegante sin sus cuernos, intentó ganarse a Ye Li ofreciéndole una copa de vino. Agradecido por la ayuda de Ye Li, le pidió que bebiera, pero Ye Li no estaba dispuesto a ceder tan fácil. Si Kan Yan quería mostrar gratitud, le dijo que lo liberara.
Kan Yan le prometió cualquier cosa, excepto eso. «¿Su Majestad?», insistió Ye Li mirándolo fijamente. «¿Hay alguna razón particular por la que estás tan obsesionado conmigo? ¿Podrías decirme la verdad?». Kan Yan desvió la mirada con un aire pensativo. Luego empezó a hablarle sobre el antiguo dios de la primavera. Ye Li lo interrumpió confundido. ¿La diosa de la primavera? ¿Quién no sabe de ella? Toda la razón por la que el reino de los mortales se convirtió en un páramo helado hace cientos de años es porque ella desapareció. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? En lugar de responder, Kan Yan simplemente le dijo: «Ven conmigo». Lo llevó por un largo pasillo y abrió una enorme puerta dorada que rechinó al abrirse. Detrás, el cielo nocturno y una vista asombrosa se revelaron. Ye Li, intrigado, se preguntó: ¿un cuarto secreto en el palacio? ¿Por qué me está llevando ahí? Kan Yan lo llevó a ese cuarto secreto, donde una enorme pintura de Li Shu, el dios de la primavera, llenaba la pared. Ye Li, intrigado, se preguntó: ¿un cuarto secreto en el palacio? ¿Por qué me está llevando ahí? La figura en la tela era idéntica a él. Ye Li no pudo evitar la sorpresa. Era idéntico a mí. Pero la imagen que Ye Li tenía de Li Shu era la de una diosa sonriente que la gente despreciaba por su negligencia, la causante de que la primavera se fuera. «Así que, ¿por qué adoras a alguien así?», le preguntó, sin entender. «La gente lo desprecia por ser negligente con sus deberes. Los reinos perdieron la primavera». La respuesta de Kan Yan fue un grito lleno de furia. «¡Él está muerto! ¡Fue asesinado por Yu Chen!», exclamó, defendiendo la memoria de Li Shu como protector de criaturas por milenios. Ye Li, conmocionado, se preguntó si los dioses podían morir, y Kan Yan le explicó sobre la reencarnación. «Los dioses pueden vivir por mucho tiempo. Ellos también vendrán al ciclo de reencarnación después de la muerte». Y entonces el demonio soltó la bomba. «Vos sos la reencarnación del dios de la primavera». Ye Li, incrédulo, se rió por dentro. ¿Yo? Él era solo un hombre común. ¿Cómo podría ser un dios? ¡Qué montón de mierda! Me halagas, solo soy un hombre ordinario. ¿Cómo podría ser tan excepcional? Kan Yan no se rindió. ¿Cómo explicás entonces que restauraste la gloria del árbol del espíritu, marchito desde la muerte de Li Shu?, lo desafió. Ye Li, pensando en su interior que quizás era solo por ser guapo, la gente me ama, las flores me aman o soy lindo, recibió una palmadita en la cabeza de Kan Yan, que le confirmó: «Ciertamente, tenés razón en eso». Ye Li, algo molesto, le pidió: «Deja de dar palmaditas a mi cabeza, estás atrofiando mi crecimiento, manos fuera». Fue entonces cuando Kan Yan, con una mirada de profunda melancolía, le reveló su verdad. Li Shu, el dios de la primavera, era mi amante, y yo había esperado por su reencarnación por un tiempo que escapaba al entendimiento mortal. Ye Li, sorprendido, solo pudo pensar: ¿amante? Tomando la mano de Ye Li, le prometió amarlo y apreciarlo más que a nada en el mundo, ahora que finalmente lo había encontrado. «Y finalmente estás aquí». Ye Li, aunque sentía que todo era un intento de Kan Yan por convencerlo de que era su amante en una vida anterior, escuchó cómo el demonio le reiteraba su alegría y su promesa de protección. «Verte de nuevo me llena de alegría. Espero que puedas estar conmigo por siempre. Tengo un ejército para protegerte», le dijo Kan Yan. «¡Qué montón!», exclamó Ye Li, sonrojado por la insistencia. «Espera un minuto». Le dejó claro que la semejanza era solo eso, una semejanza. Él no era Li Shu, y si Kan Yan seguía insistiendo, solo se iba a decepcionar. «No soy él. Tengo miedo de que estés decepcionado». Pero Kan Yan era persistente. Le presentó sus pruebas: los ojos idénticos, el ojo mágico, su espada de vida y la misma energía espiritual. Ye Li, incómodo, refutó cada punto, mencionando que su propia espada, Frost, no le responde, así que no puede ser usada como evidencia. Mencionó que él cultivaba el Tao de no emoción, que lo aislaba de las pasiones. «Somos personas con puntos de vista distintos. Déjame en paz», le pidió, pensando en sus propias responsabilidades. «Pero tengo a mi familia. Necesito cuidar de mis discípulos y de mi secta. No puedo quedarme aquí con él respirando por mi cuello». Kan Yan, con una expresión de dolor palpable, se sumió en el silencio. ¿Realmente lo había olvidado todo? ¿Esos recuerdos del pasado se habían ido para siempre? De repente, la escena se desdibujó y nos transportamos a un recuerdo o un momento etéreo. Kan Yan, recostado, le pidió a Li Shu un fénix para almorzar, con un tono casi infantil. Li Shu, con paciencia, le recordó que no podía, y Kan, entre sueños, se preguntó por qué no recordaba algo tan simple. Luego Kan Yan anunció que iría al palacio de Yu Chen. Li Shu, preocupado, le lanzó una serie de advertencias y prohibiciones: que no hiciera líos, que no fuera al reino mortal, que no tocara sus plantas, ni sus flores, ni sus devotos, y sobre todo, que no se comiera al fénix. Kan Yan, juguetón, le preguntó por qué no se quedaba si tanto se preocupaba. Le prometió volver en 3 días y con un «Te amo, mi amor Li Shu», le propuso vivir juntos en una casita acogedora cuando regrese. ¿Qué dices? Li Shu, con una mezcla de resignación y ternura, asintió con un «Está bien». Se despidieron con una última broma sobre la cría de fénix. Él esperó, pero Kan Yan no regresó.
3 días se convirtieron en milenios. Las aves lloraron en el cielo y la tierra perdió su brillo. Fue entonces cuando supo que su amado no volvería. Con el corazón roto, Kan Yan se lamentó. Él me quitó todo, mi luz, mi corazón, mi alma. Y así esperó solo, buscó solo, por toda la eternidad. Así, la espera de milenios culminó en una confrontación directa. Con la mirada llena de un deseo que rozaba la locura, Kan Yan se paró frente a Ye Li, quien ahora tenía los mismos ojos esmeralda de su amado perdido. Kan Yan le reprochó que, después de 100 años de echarlo de menos, Ye Li lo tratara como a un extraño, como si lo hubiera olvidado por completo. Ye Li sintió la intensidad de esa mirada, como la de un animal rabioso, y trató de calmarlo. Pero Kan Yan no estaba para calmas. Le dijo a Ye Li que sería suyo, por siempre, que debía serlo. Ye Li, indignado, respondió que había traído a la persona equivocada, que él no era de nadie más que de sí mismo. Sin esperar más explicaciones, Kan Yan lo silenció con un beso forzado. Fue una bofetada lo que siguió. Ye Li, furioso, lo llamó psicópata y le dejó claro que no era la persona que buscaba, que nunca le habían interesado los hombres, y mucho menos un rey demonio. Kan Yan se limpió la sangre del labio sin inmutarse, y con una determinación inquebrantable le dijo a Ye Li que era lo único que le importaba y que no lo dejaría ir. La amenaza se hizo realidad. Kan Yan selló el palacio Luna de Sangre, rodeándolo de una barrera de energía. Nadie, excepto él, podría entrar o salir. Encerrado, Ye Li sintió cómo su energía espiritual era bloqueada, debilitándose día a día. Se dio cuenta de que lo querían dejar morir lentamente. En esa tierra extraña, sin poder y forzado a casarse, se preguntó si su situación podía empeorar. De repente, un pequeño hurón blanco apareció, hablándole. Era Jun Huan, su discípulo, quien le había encontrado la manera de llegar hasta allí. Ye Li no podía creer que el hurón hablara o tuviera conocimiento espiritual, pensando que era un truco de maníaco. Pero Jun Huan, para probarle que era él, empezó a soltarle secretos de lo más íntimos, desde cuántas veces le había pedido recorrer la cima Yiyao hasta que una vez leyó una revista cuestionable a escondidas. Ye Li, avergonzado, le gritó que parara, que le creía, aunque le advirtió que saber tanto de él le traería problemas algún día. Jun Huan, ya serio, le explicó sobre las restricciones del palacio y una oportunidad, el Festival de la Luna de Sangre. Durante el festival, el control sería menos estricto, pero para escapar, Ye Li necesitaría salir del palacio, algo que no podía hacer sin su energía espiritual. El hurón le sugirió que usara su encanto con Kan Yan, que coqueteara un poco, y el rey demonio sería como un cachorro en sus manos. Ye Li reaccionó con absoluto horror, negándose rotundamente a algo así. Pero Jun Huan le insistió, «Pénsalo, esa es la única oportunidad que tenés». Mientras Ye Li lidiaba con el dilema, Kan Yan se reunía con su corte. Preguntó sobre el reino de los cielos y le informaron que estaban heridos y recuperándose y que Yu Chen había sido sellado hacía siglos. Kan Yan ordenó reforzar la protección del palacio Luna de Sangre, previendo una gran guerra no muy lejana. A pesar de la inminente guerra, la mente de Kan Yan seguía en Ye Li. Le preguntó a Ling Long, su regente, si él seguía enojado, si había comido y si se habían seguido sus órdenes de imitar la comida del reino humano. Ling Long le contestó que, para su sorpresa, Ye Li no había sido exigente, solo había tomado té y se había comportado de manera gentil y amable, siendo muy fácil de servir. Parecía que Ye Li, al menos por fuera, estaba fingiendo debilidad tal como lo había planeado. Pero Kan Yan no tardó en captar la indirecta de Ling Long. La idea de que Ye Li fuera gentil y amable, especialmente con otros, le cayó como un balde de agua fría. ¿Gentil y amable? ¿Y hasta los trata mejor que a mí?, pensó para sí con una chispa de celos. Decidió recompensar a Ling Long por el informe, pero con una condición. Mañana, que lo sirva a alguien más, y cuanto más feo, mejor. Ling Long, sorprendida, no entendió la lógica detrás de la orden. Mientras tanto, en su propio palacio, Ye Li reflexionaba sobre su delicada situación. El señor de los demonios y él aún no habían peleado de verdad y no sabía qué pasaría después. Por más que le disgustara la idea de ser el amante de Kan Yan, sabía que no tenía otra opción que seguir fingiendo. La muerte no le asustaba, pero su reputación sí. Fue entonces cuando Jun Huan, en su forma de hurón, lo apuró. «Chao Litzi, se nos acaba el tiempo, ¿ya decidiste?» Ye Li, con resolución, afirmó que sí, que haría lo que fuera necesario. Su plan era simple, debía aceptar la misión de coquetear con Kan Yan y, una vez que él bajara la guardia, escapar. Pero había un pequeño detalle, nunca coqueteé antes, no sé cómo. Jun Huan, con un suspiro de resignación, se dio cuenta de que tenía que entrenarlo. Olvidaba que sos un cultivador. Desde joven todos te respetan y te ponen en un pedestal. Después de convertirte en maestro, peor aún. ¿Quién se atrevería a mirarte siquiera por unos segundos? Así empezó la lección de seducción con el hurón místico. Jun Huan le explicó a Ye Li que tenía que extender las vocales, sonar suave y usar un lenguaje bonito.
Lo más importante, relajarse, bajar los ojos y luego abrirlos de par en par con una expresión de inocencia y expresar sus deseos con sinceridad. Para demostrarlo, Jun Hwan hizo una adorable pose y preguntó con voz dulce: «Maestro, quiero comer un pedazo de carne, por favor». Jelly, aunque lo encontró tierno, le explicó a su discípula que su situación era diferente. «Para alguien como yo, que nunca coqueteo, si de repente empiezo a hacerlo, me pueden matar», argumentó. Le dijo que solo agregara un jin jin jin, un llanto falso, a sus frases y que hiciera lo posible. Pero el tiempo apremiaba y Jun Hwan lo apuró para que fuera a buscar al señor demonio. Jelly se dirigió a las habitaciones de Kan Yan. Los guardias, que ya tenían órdenes de dejarlo pasar en cualquier momento, lo recibieron. Al entrar, encontró a Kan Yan recostado en su lecho, en una pose un tanto despreocupada y, aparentemente, durmiendo. «¿Está tan tranquilo aquí?», pensó Jelly, dudando. «¿Qué hago? ¿Vuelvo más tarde?». Pero Kan Yan no estaba realmente dormido. Abrió los ojos de golpe y preguntó con una mirada penetrante: «¿Qué querés de mí?». Jelly se quedó en shock, se aclaró la garganta intentando disimular el nerviosismo y probó su primera movida. «Escuché que habría un festival de la luna de sangre. Sos el maestro del reino de los demonios, ¿no vas a ir?», con la esperanza de sacarlo de allí. Pero Kan Yan fue directo. «No, ¿cuál es el punto de salir con esas personas? Me quedaré aquí y estaré a tu lado. Nadie nos molestará. ¿No es genial?». El plan de Jelly se desmoronaba. Pensó: «¿Cómo se supone que continúe con esto?». Intentó un último esfuerzo. «Pero escuché que iba a ser enorme». Kan Yan, observando su tartamudeo y aparente miedo, pensó en voz alta: «¿Tartamudea e incluso tiene miedo de mirarme?». Jelly recordaba el consejo de Jun Hwan: «Sé emocional, sé seductor». Intentó, con visible dificultad, articular algo, pero las palabras no le salían. Se llevó las manos a la cabeza frustrado. «Ni siquiera le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué tengo miedo de esto?», se preguntó. Finalmente, con un hilo de voz, casi un susurro, se atrevió a decir: «Quiero ir al festival. ¿Podrías llevarme, por favor?». Kan Yan sonrió, levantando una ceja. «No puedo escucharte. Ven, siéntate aquí y decime palabra por palabra». Jelly enrojeció. Internamente, pensó que preferiría morir antes que repetir eso. Rápidamente cambió de estrategia, con una sonrisa forzada. «Dije, el aire en el reino de los demonios es tan fresco. He estado comiendo y durmiendo bien, gracias». Y sin esperar respuesta, se despidió con un «adiós» y salió corriendo. «Es su reino. ¿Cómo podría no haberlo escuchado? Solo intenta avergonzarme. No hay forma de lidiar con este tipo de persona astuta, esa estúpida comadreja», pensó mientras aceleraba el paso. «Espera», dijo Kan Yan, levantándose de la cama en un instante. Jelly se detuvo de golpe, sintiéndose congelado en su lugar, no por el miedo, sino por un conjuro. «Deja de mentirte. Obviamente estabas coqueteando conmigo justo ahora», declaró Kan Yan con una sonrisa victoriosa. «Por supuesto, tu intimidad hacia mí está profundamente arraigada en tus huesos. Nunca cambiará, incluso después de la reencarnación». Jelly, inmóvil y de espaldas, solo pudo decir: Yo, pensó Jelly, dándose cuenta de lo profundamente arraigado que estaba el amor de Kan Yan por Li Chu, tanto que ni siquiera podía ver a través de su propia farsa. A pesar de los intentos de Jelly de convencerlo de ir al festival de la luna de sangre, Kan Yan lo miró con sospecha, cuestionando si de verdad quería ir a ese evento sofocante, lleno de demonios. Jelly, sin perder el ritmo, cambió su estrategia. Con una expresión de falsa tristeza, le recordó a Kan Yan: «Me dijiste que me ibas a encarcelar de por vida. No he visto el sol en mucho tiempo. Podría morir asfixiado». La mirada de Kan Yan, que antes era severa, pareció suavizarse por un instante. Se acercó a Jelly con una expresión de arrepentimiento y le dijo: «Es mi culpa. Estuve ocupado y te descuidé. Si de verdad quieres ir, te llevo». Una pequeña gota de sudor frío recorrió la sien de Jelly. Había funcionado. Kan Yan había aceptado. Pero había una condición. El demonio del caos explicó que había mucha gente en el festival y no quería que el reino celestial se enterara tan pronto de la reencarnación de Li Chu. Además, el olor de Jelly en el reino demoníaco era como un trozo de carne que cae en un pozo lleno de perros hambrientos. Así que, primero, tenía que ocultar su aroma y disfrazarse. Jelly, con una idea en mente, preguntó si podía verse como un zorro. «Claro», respondió Kan Yan con una sonrisa, encantado con la idea de que su hermoso bebé se vistiera como un pequeño zorro. Uf, qué jugada maestra la de Kan Yan. Si el prota era carne fresca para los demonios, que este video sea su banquete. Devoren el botón de suscribirse con un like y comenten abajo qué otro manhwa quieren que devoremos. Nos vemos en la próxima carnita.